dejamos entonces con Mauricio Mella. Voy a dar una charla que es una clase que hago yo, se la hago a los chicos cuando en Explora con ICIT se hacen un evento que se llama 1000 científicos, 1000 aulas, que se las dan a los liceos principalmente. Y yo amoldé esa charla, que es una charla general sobre volcanología. Vamos a ir entendiendo de a poco cómo se genera el volcán y cuáles son sus productos. Vamos a ir ingresando de a poco a qué es un riesgo geológico y un riesgo volcánico. Y vamos a terminar un poco con la experiencia del Calbuco. Y si tenemos tiempo y ganas, a lo mejor el tiempo de todos no lo manejo yo, tengo un video que ha hecho la Sociedad Internacional de Volcanología donde se ven experiencias de gente que se preparó en riesgo volcánico y gente que no se preparó y cuáles fueron los resultados. Vamos a ver si llegamos a ese punto. Si no, terminamos un poco antes para que no se alargue tanto. Bueno, comencemos a lo que vinimos. Bueno, estas imágenes son fotos de la erupción. Yo creo que todos tienen más que impresa en su mente ese día en el cual comienza la erupción del volcán Calbuco. ¿En qué contexto está Chile? Es decir, ¿por qué al fin y al cabo tenemos volcanes? El contexto en que está Chile dentro de la Tierra es en un límite de placas donde hay dos placas, ahí está, donde hay dos placas que interactúan. Las placas tectónicas son placas de roca rígida, como si fuesen los cascos de una pelota de fútbol, ahí para los futboleros, los cuales se mueven entre ellas. Y al moverse entre ellas, las interacciones que tienen generan ¿qué? Terremotos, por ejemplo, y por otro lado también generan volcanismo. ¿Dónde estamos nosotros? Justo ahí, en la 10ª región. ¿Qué tipo de interacciones? Es una interacción de margen convergente. Es decir, que una placa que es pesada, que es la placa de Nazca, que son rocas mucho más pesadas que la placa sudamericana, donde estamos nosotros ahora, como es más pesada y la interacción es convergente que ocurre con la placa más pesada, se hunde. Bajo la otra, se hunde hacia un lugar que es esta zona roja de acá, que es el manto. Al hundirse en el manto, ¿qué ocurre? Agua empieza a ingresar cada vez más a zonas profundas del manto, hasta que en una zona las características termodinámicas, es decir, la presión y la temperatura y la cantidad de agua, hace que ese manto que está en torno de 1000 grados se funda. Al fundirse, comienza a segregarse ese fundido, pero choca ¿con qué? Con la corteza que es rígida. ¿Cómo yo tengo que hacer que ese magma que está generándose en el manto acceda hacia la superficie? ¿A través de qué? De fallas. Entonces, donde tengo volcanes, también tengo fallas. Si la tectónica y el volcanismo están muy ligadas. Por otro lado, ¿qué es riesgo y qué es peligro? Generalmente le hablan a uno, oye, nosotros en Cernageomina hacemos mapas de peligro. Y en la municipalidad piden, oye, hagan el mapa de riesgo. ¿Qué es riesgo, qué es peligro? Bueno, aquí vamos a ver en esta imagen cuál es la diferencia. El riesgo es una ecuación, al fin y al cabo, que depende del peligro y la vulnerabilidad. ¿Y cómo explicamos eso? Por ejemplo, acá hay una zona donde hay deslizamiento, que en Puerto Montt son bien comunes en invierno, o puede ser una colada de lava, puede ser un flujo piroclástico del volcán, pero de una zona que yo determino que va a ser afectada en el tiempo futuro y que puede ser afectada a lo mejor en el pasado cada año, y yo digo, bueno, tiene una frecuencia de cada año, esta zona va a ser afectada. Pero acá no vive nadie y no tengo ninguna infraestructura que sea dañada, que no tengo ninguna infraestructura expuesta. Entonces, esta zona tiene peligro. Y si ocurre todos los años un deslizamiento, por ejemplo, en esta zona, tengo mucho peligro. Pero como no vive nadie y no afecta a nadie, tengo un riesgo cero. ¿Por qué? Porque mi vulnerabilidad es cero. Entonces, ¿qué es la vulnerabilidad? Al fin y al cabo, son los costos asociados a esa infraestructura o a la exposición de la sociedad a un peligro. Entonces, yo para manejar el riesgo, ¿qué variable puedo trabajar? ¿El peligro lo puedo manejar? ¿Puedo decirle al volcán que no haga erupción? ¿Le puedo poner un ya está, decirle no, por favor, no haga erupción?
¿O un terremoto le puedo decir a la Tierra que no tiemble? No. ¿Qué puedo manejar yo en esa ecuación de riesgo? Mi vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, al fin y al cabo, es cómo nosotros enfrentamos el peligro. Si, por ejemplo, no lo conocemos y no sabemos qué va a hacer el volcán o dónde van a ser las zonas afectadas, yo, al no conocer eso, salgo arrancando aunque viva muy lejos del volcán y no voy a, me voy a ver afectado, siendo que no tienes probabilidad de que el volcán a lo mejor te toque. ¿Por qué? Por desconocimiento. Ahora vamos a hablar un poco, bueno, estas son fotos de la erupción. Esta es la zona de Río Blanco, esta es la piscicultura de Manning Harvest, como quedó. Y este es el bombón oriental, que quedó el. Y bueno, la erupción ahí en curso, con una hermosa foto de una colega mía que me la prestó. Vamos a hablar de los productos volcánicos y sus riesgos. Ya que sabemos qué es riesgo, vamos a asociar cada producto volcánico. Es decir, una erupción volcánica genera diferentes productos. Entonces vamos a ir viendo qué productos serían los más riesgosos, es decir, a cuáles le tengo que tener más respeto. Ahora lo voy a hacer interactuar un poco. ¿Ustedes, cuál sería el producto más riesgoso para ustedes? La lava dicen por acá, los piroclastos dicen por allá, los gases por acá. Bueno, no hay consenso, ¿sí? Eso por lo menos, ¿sí? Hay hartos productos, al fin y al cabo. Uno podría decir todas las anteriores también, pero aquí vamos a ir viendo qué producto realmente es más riesgoso que otro. Partamos por el uno, que es la lava. ¿La lava qué características tiene? Es el magma que logra salir a la superficie, pero que no explota, es decir, no se genera una espuma, sino cae como si fuese un torrente de un fluido, pero muy lentamente. Avanza muy lentamente y, por otro lado, siempre avanza por gravedad, es decir, va a rellenar siempre las zonas más bajas. Entonces, si avanza muy lentamente, si yo veo que viene una lava, ¿yo puedo hacer algo, dado que se mueve kilómetros por día, o no menos, metros por día? Claro que sí. Si yo sé que las lavas se van por las zonas bajas y puedo determinar muy bien esa zona baja por donde se va a ir, ¿puedo generar alguna protección de esa zona a futuro? Sí. Entonces la lava, en general, en la historia de la humanidad, no ha matado a nadie. Y en muchos lugares la lava se ve como un río que cae, esta es la erupción del Villarrica del 84, como un río de fundido que baja lentamente del volcán. Acá tenemos, en el Osorno ha hecho erupciones de ese tipo, principalmente de lavas. Por eso tiene esa forma también. Aquí tenemos una lava del Villarrica del 71, donde fue tomada por un me parece que un cura, y él está muy cerca y la lava no lo quema y el hombre no murió. Sí, ¿qué problema podemos tener si hay una lava en un bosque? Incendios forestales. Y ahí ya es un producto secundario de la erupción que sí puede matar. Los gases, y si te pilla, te atrapa el incendio forestal, te puede matar. Acá tenemos algunas imágenes, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay estudiantes observando la colada de lava que está a metros de ellos y no los quema, no los mata. Entonces la lava no mata, la lava ojalá que cuando exista una erupción volcánica sea solamente lava, porque eso va a ser casi pirotécnico, podríamos disfrutarlo como sociedad, a no ser que vivas justo en el lugar donde la lava pase. Acá está en Islandia lograron apagar una lava, es decir, detener la lava con agua. Y bueno, acá tenemos en el Kilauea, en Estados Unidos también, donde claro, la lava lamentablemente cuesta mucho detenerla, y si es muy fluida puede generar estragos principalmente en las casas. Pero en general no mata. Entonces ahora, ¿la lava es riesgosa para nosotros? No. Dentro de los productos volcánicos, la lava no es riesgosa. Cuando la lava no fluye y queda como un cerro, un montículo, como el Chaitén, el volcán Chaitén, ese montículo se llama domo. La lava no alcanza a fluir, queda ahí. Y
ese es otro tipo de lava, una lava que es muy, muy viscosa, en el cual no alcanza a fluir y queda ahí. El Calbuco tiene esa característica también, y lo ha tenido en el pasado. Y tiene un pequeño domo que se ha ido edificando, y en la última erupción no se generó un domo, no lo vimos, pero creemos que está dentro del conducto. Eso se llama criptodomo, cuando queda un domo dentro del conducto. Ahora vamos a otro proceso, la caída de cenizas o la caída de piroclastos. ¿Ya? La caída de ceniza o piroclastos, al fin y al cabo, es que el magma, en vez de salir fluido, explota. Explota como todavía no le trae ninguna Coca-Cola o cerveza a nadie. Es decir, si uno bate la Coca-Cola a la cerveza, sale espuma. Entonces, el piroclasto, ¿qué sería? Sería la espuma. Que el magma sale como espuma. ¿Y qué significa piroclasto? Piroclasto significa piro, fuego, y clasto, partícula. Entonces, partícula de fuego. Y nosotros hemos clasificado esos piroclastos con diferentes nombres asociados ¿a qué? A su tamaño. Entonces, cuando tenemos un tamaño muy pequeño, le llamamos ceniza. Un tamaño bajo, 2 milímetros. Cuando es el tamaño de una moneda, le llamamos la pili. Y cuando ya es sobre 6,4 centímetros, como un puño, le llamamos bomba, si es circular o si es redondeado, o bloque si es anguloso. Todo esto son, al fin y al cabo, el magma explota y no sale como lava, sino sale como piroclasto. En el Calbuco, ¿qué salió? Puro, la pili y ceniza principalmente, y más cerca algunos bloques y bombas también. Pero, ¿qué fue principalmente todo eso? Piroclastos. Entonces, ¿qué tuvimos también? Tuvimos una dispersión de la pluma. Eso que se ve allá arriba ya es la pluma. Esta es la columna eruptiva, y después esto que se disipa arriba, sobre los 10 kilómetros, se llama pluma. ¿Y qué características tiene esa pluma? Esa pluma abarca, aquí tenemos el Chaitén, tenemos una zona argentina, estas son imágenes satelitales también del Calbuco, abarca una zona muy extensa. Entonces, ¿qué genera la caída de piroclastos? Genera que una zona muy extensa arealmente sea afectada. Entonces, bueno, tendríamos que preguntarle más a los argentinos que a nosotros en qué afecta, pero ¿en qué afecta? Afecta, por ejemplo, al cultivo, afecta a los animales. Aquí tenemos 2 erupciones, Cordón-Cauye, Chaitén, Calbuco, es decir, esta región nos hemos sacado el premio con las erupciones violentas. Entonces, como les decía, los piroclastos se generan cuando yo bato la gaseosa, para no ponerle aquí el nombre, y esa espuma sale, que es la columna eruptiva. Esa columna puede seguir subiendo porque está tan caliente que el aire caliente comienza a entrar y hace que suba, y se calienta más y se calienta más. Es como estas nubes convectivas, si alguien ha estado en Brasil o más hacia el Caribe, son esas nubes gigantes que comienzan a crecer y al fin y al cabo se transforman como en un yunque. Pasa lo mismo. Llega a una zona donde la velocidad de salida que tiene las partículas llega a 0, como acá, y ahí comienza a caer la columna, pero en algunos lugares sigue hacia arriba. Aquí tenemos más o menos los estragos de la caída, siempre, principalmente en Argentina. Esto fue para Cordón-Cauye, Villa La Angostura, que siempre se gana el premiado. Y bueno, ¿cuál es el peligro más grande asociado a la vida humana? Es que si te quedas dentro de una casa que no está preparada para la cantidad de peso que acumula el techo, se puede venir abajo y te puede matar. Entonces, es importante saber dónde el volcán en el pasado ha generado depósitos de caída, para saber también si en esa próxima erupción puedo ser afectado por eso, y mi casa a lo mejor la puedo construir de una manera que no se caiga el techo. Muy bien lo saben la gente de los Monos Oriental. La aeronavegación, al fin y al cabo, la caída de piroclastos, ¿qué hace? Hace que la economía de una región se vea muy afectada. Pero no ha muerto nadie. Es decir, en Argentina no conocemos ningún lugar en Villa La Angostura que tengan problemas con metales pesados, ni que tengan cáncer o silicosis, porque han vivido en zonas que han sido afectadas por
caída. Entonces, en el mundo tampoco nadie se ha muerto. Sí, que es desagradable, porque estar respirando partículas te afecta la garganta, te pueden afectar un poco a la gente que tiene problemas pulmonares, pero si tú te pones una mascarilla, se soluciona. Ahora vamos a hablar, bueno, ese proceso, hablando de riesgo, genera más costo a la sociedad y puede que me mate si al fin y al cabo mi casa no está preparada. Es decir, es un poco más riesgoso. ¿Por qué? Porque yo soy más vulnerable, dado que una zona muy extensa puede ser abarcada y yo no sé bien con cuánto va a ser abarcado en la próxima erupción. Yo sé que posiblemente sí caiga acá, pero no sé cuánto realmente es lo que me va a caer. Entonces, la caída de piroclastos es un poco más riesgosa que la lava. Y ya entramos a los piroclastos, es decir, chuta, cuando tenemos una erupción que es lábica, que es tranquila, uno se sienta a mirarla casi. Ahí vamos a ver en qué condiciones sería bueno mirarla, en qué condiciones no, cuando veamos otro producto más adelante. Ahora, cuando hay una erupción violenta, se genera esa gran columna eruptiva y, como les decía, esa columna también colapsa. Y al colapsar se genera esto que son flujos piroclásticos o flujos de piroclastos, que al fin y al cabo son flujos, es decir, que empiezan a causarse por los valles, pero como son tan calientes, se genera una nube por el valle. Es decir, hay una zona que es baja, donde está toda la parte densa del flujo, pero está la nube acompañante, que está lleno de gases volcánicos, en los cuales una que es caliente y por otro lado saca todo el oxígeno de la zona. Entonces, los flujos piroclásticos son los más letales en la historia de las erupciones volcánicas. Y en Pompeya y Herculano, que es lo más conocido en la literatura, donde se define la erupción pliniana por Plinio el Joven, donde Plinio el Viejo, su tío, murió en la erupción del Vesubio. Bueno, ¿qué características tiene el flujo piroclástico? Principalmente son muy veloces y tienen temperaturas sobre 200 grados, entonces calcinan. Y por otro lado tiene esta nube acompañante que abarca un espacio mucho mayor de, por ejemplo, una lava. Si viene un flujo, abarca un espacio mucho mayor. El año pasado en Japón hubo una erupción del volcán Ontake, que estaba lleno de gente turista. Nosotros tuvimos la suerte que en el Calbuco no había turistas. Fue en un periodo que tampoco había mucha nieve. Vamos a ver por qué, entre comillas, tuvimos suerte. Aquí tenemos los flujos piroclásticos. Esos son flujos piroclásticos. Y acá son flujos piroclásticos también de... ¡Ay, se me fueron las flechas para otro lado aquí! Pero en la próxima van a ver por qué. A ver, vamos a ver si funciona. Esta es una foto del Calbuco y esta nube que está acá está cayendo hacia el río del Este, donde fueron los primeros flujos piroclásticos, y hacia también hacia atrás, hacia lo que es el río Frío, también se generaron los primeros flujos piroclásticos del Calbuco. Es decir, el gran respeto que le teníamos nosotros, los geólogos que estudiamos el volcán, era que para la próxima erupción, porque conocíamos el pasado del volcán, para la próxima erupción lo más seguro que íbamos a encontrar una erupción violenta con flujos piroclásticos. Aquí tenemos los flujos piroclásticos hacia atrás, hacia la zona del río Frío, el río Blanco Este. Y bueno, ¿por qué se producen esos flujos? ¿Por qué? Porque colapsa la columna eruptiva. En general en la humanidad han sido muy letales y son al ser tan rápidos, si uno no sale a tiempo, no tienes mucho que hacer. Aquí tenemos los flujos piroclásticos, ahí está la imagen porque ahí las flechas funcionaron. Ahí están, este es el río Frío, Río del Este, Blanco del Este, donde tiene esa zona blanca, son los flujos piroclásticos que ahora se ven así blancos porque estaban calientes, entonces el entorno estaba húmedo y como estaba caliente se ve blanco, y ya no con la nube acompañante. En la erupción, en la anterior, aquí se ve que estaba la nube acompañante. Esa es la nube que acompaña al flujo. Después, cuando fuimos al otro día a sobrevolar y empezamos a observar qué había pasado, nos dimos cuenta de todos estos flujos. El río Tepú, también tiene un flujo piroclástico. Y el río Blanco,
hacia el Correntoso. Después les voy a explicar por qué es tan importante haber descrito los flujos piroclásticos y haber determinado dónde habían y dónde no habían, que tiene una implicancia muy buena para la DOH principalmente. Lo tuvo después. Bueno, ahí está el Chaitén. En Chaitén también tuvimos algunos flujos piroclásticos menores, pero llegaron también al Río Blanco. Está el Río Blanco en todos lados aquí en la región, ¿eh? Son todos blancos. ¿Qué otro producto? Bueno, el flujo piroclástico entonces mata, cuesta mucho hacer alguna contención para pararlos, es decir, como son muy calientes pasan y pueden incluso pasar, cuando son muy grandes, pasan por encima de cerros. Matan gente, sí. Entonces, ¿son riesgosos los flujos piroclásticos? Sí. Cuando hay una erupción que sea violenta, lo importante es ver, que para dónde estarían generándose los flujos, por dónde se podrían generar los flujos piroclásticos. Otro proceso son los lahares. Los lahares es una palabra que viene de Indonesia, que allá donde tienen grandes lluvias monzónicas, cuando hay erupciones con muchos flujos piroclásticos, en ese caso el Pinatubo, está uno de los volcanes que explotó, hizo una erupción más grande registrada por la humanidad, es decir, que hay registro, generó en el entorno del volcán mucho flujo piroclástico y después con los monzones, ¿qué pasó? Se empezaron a lavar, entonces se generaron muchos aluviones, no aludes. El alud es de nieve, aluviones es cuando es roca y agua. Esos aluviones volcánicos se llaman lahares. ¿Qué otros lahares hay? Hay lahares también cuando no solamente hay una lluvia intensa y fuerte, sino también cuando hay derretimiento de hielo y nieve, que es lo más común acá en nuestra región. Nosotros no tenemos lluvia monzónica donde se removilicen mucho, sino tenemos hielo en la mayoría de los volcanes. ¿Por qué? Porque son las cumbres más altas de la región. ¿Qué pasa? Se derrite muy rápidamente, porque los flujos piroclásticos, como son tan calientes y aparte que son, hay una zona que es muy turbulenta, hay un intercambio muy rápido de calor, hace que se derrita rápidamente una región del volcán y bajen esos aludes canalizados por los valles a velocidades muy grandes. Eso fue lo que pasó. Por ejemplo, aquí tenemos el Villarrica, que hizo una erupción menor, pequeña. Esa fue de lava. Entonces ahí ahora vemos que hay una relación también. Es decir, los lahares son grandes aludes que bajan y matan gente. Esos aludes pueden estar asociados a una erupción pequeña también. Entonces, también nosotros tenemos que saber si en una erupción, en un volcán, esa erupción va a afectar o no a hielo o nieve. Ahí murieron 23 personas en la erupción del 64 del Villarrica. Esto es Armero, Colombia. Hay un pequeño volcán que hizo una erupción, no pequeño, pero un volcán que hizo una erupción menor, el Nevado del Ruiz, pero que afectó el glaciar que tenía. Los aluviones bajaron, los lahares bajaron, y creo que murieron 23.000 personas ahí. Aquí tenemos otra en Indonesia. Y aquí tenemos Chaitén. Chaitén también fue afectada por un lahar, pero después de la erupción. Se llaman lahares secundarios. Tenemos Río Blanco. Ahí está la piscicultura de Marine Harvest. Esta es la cabecera del volcán. Aquí había un pequeño glaciar, muy chico, y había un poco de nieve. Los flujos piroclásticos comenzaron a caer por ahí, lo derritieron, por suerte, en la noche. En la erupción que comenzó en la noche, como la 1 de la mañana, exacto. En esa erupción, por suerte, los flujos no fueron antes, porque hubiese sido otra la realidad de toda esta zona. Bueno, como ven, rellena toda la cuenca del río. Si uno se imagina cómo era el río antiguamente, aquí era un riachuelo que corría acá. Bueno, ¿qué teníamos ahí? Teníamos una construcción justo donde
donde habían pasado los lares históricos y siempre habían pasado cada vez que hacía erupción el volcán. Entonces, los aprendizajes no son solamente de nosotros que estudiamos el volcán y cómo podemos definir zonas que son peligrosas o no, y decirle a la gente que aquí sí, aquí no construya, sino que ustedes también van entendiendo hasta dónde me hago responsable yo de lo que hago como sociedad. Esto es la zona, esta es la Mining Harvest, esta es una casa en la zona en Río Blanco, este es un container en Río Pescado también hubo lahares. Bueno, los lahares matan gente y son relativamente silenciosos, porque son aluviones. Entonces, es como si fuese, imagínense la consistencia del cemento, cuando hacen una lechada de cemento, imagínense eso que tú no te puedes mover, si te lleva, tiene una energía y un peso tan grande que hace que tú no te puedas mover y te arrastra. Entonces, ¿los lahares son peligrosos y son riesgosos? Sí, matan. Entonces hay que tener cuidado con ¿qué? Flujos piroclásticos y lahares. Otro proceso que ocurre poco, ocurre en la historia del volcán, ocurrirá 1 o 2 veces, pero el volcán se tiene que edificar para colapsarse. ¿Qué pasa? Muchas veces el volcán colapsa. Colapsa, ¿por qué? Porque es un edificio que se va creciendo a través de acumulación de lava, de piroclasto, y se va generando cada vez un cono sobre esa acumulación que es relativamente frágil, y llega un minuto en que ya no puede seguir creciendo. Como toda construcción, tú no puedes seguir creciendo hasta un minuto que colapsas. Eso ocurre en los volcanes y se llaman avalanchas. A veces ocurre con erupciones, porque cuando hay erupción hay muchos temblores, y otras veces ocurre sin erupción. El tema es que es muy violento, pero ocurre muy pocas veces. Y en el Calbuco ya ocurrió. Ocurrió hace unos 10.000 años más o menos. Ahí tenemos el ejemplo de Santa Elena en Estados Unidos, que lo estaban monitoreando y estaban todo el mundo esperando la erupción. Y la erupción no fue tan tranquila, sino el volcán colapsó. Y tenemos antes y después. Y eso ocurre en los volcanes. En Chile tenemos algunos registros en el norte principalmente. Ahora, es un proceso que es muy riesgoso, pero ocurre tan poco, es poco frecuente, entonces no es algo que tenga que preocuparme como en la próxima erupción. Sí, cuando ocurren este tipo de cosas, chuta, a veces hay pocas cosas que hacer en los entornos. Bueno, ya vimos más o menos los diferentes productos y los asociamos con los riesgos asociados a esos productos volcánicos. En la realidad de Chile, donde estamos nosotros ubicados, aquí, en la zona volcánica sur, esos son diferentes segmentos de las zonas volcánicas, nosotros definimos diferentes zonas, pero la zona volcánica sur, donde están concentrados la mayoría de los volcanes activos de Chile, están desde el Tupungatito, hasta el Jackson. ¿Y dónde está la mayor concentración? Desde el Nevado del Chillán hasta el Hornopirén, Yates, más o menos. Entonces, en la 10ª región tenemos, aparte, ¿cuántas erupciones? Desde 2008, Chaitén, 2011, Cauye, 2015. Es decir, tenemos cada, por lo menos 3 o 4 años ya una erupción importante. Entonces hay que decir, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Es decir, si vamos a encontrarnos con esta realidad que no la esperaba nadie, ni nosotros. Pero Chile es uno de los países que tiene más volcanes, sino el que tiene más volcanes activos. Entonces, nosotros, en Cernagiomín, hacemos mapas de peligros, no de riesgo, porque no vemos la vulnerabilidad de la gente, sino llegamos hasta donde el proceso, ese proceso que yo les nombré ahora, que son los productos volcánicos, hasta dónde van a llegar. Y tratamos de asociarle una probabilidad, más o menos, porque no es tan fácil tratar de trabajar con las probabilidades cuando el registro no es tan grande. Tengo 3 erupciones. Chuta, ¿cómo será la próxima?
Pero la probabilidad es bien baja, 33% en una erupción o en otra. Entonces, lo que hacemos es ponernos también en los peores casos, veamos la peor erupción. Y hacemos mapas en función también de eso. De decir, bueno, ¿hasta dónde ha llegado todas las erupciones que tiene en 10.000 años el volcán? Todas esas erupciones han cubierto toda esta zona, entonces hago una envolvente. Hasta aquí han llegado todas las erupciones. Y eso ahí voy diferenciando por diferentes procesos bajo esa metodología o marco teórico. Entonces, para estar preparado para la próxima erupción volcánica, primero, ¿qué tenemos que hacer? Es conocer al enemigo. Tenemos que conocer el volcán, saber si hace erupciones con lava o si siempre explota. Entonces, si siempre ha explotado, como generalmente sabíamos del Calbuco, la próxima erupción no sabemos cuándo va a ser, pero vamos a ver que va a explotar nuevamente. Y por otro lado, el conocer el volcán nos lleva a dos corrientes. Una, ¿dónde van a ser las zonas afectadas en la próxima erupción? Y por otro lado, ¿cuándo va a ser erupción? Entonces tenemos que investigar y determinar las zonas que pueden ser afectadas en la próxima erupción. Y por otro lado tenemos que poner una red de monitoreo que nos diga más o menos cuándo podría ser. Y ahí en el cuándo, muchos se están preguntando porque fue una erupción intempestiva y que ahí voy a mostrar los datos que teníamos y que al fin y al cabo aprendimos también de que algunas erupciones se pueden pronosticar y podemos tener más o menos un tiempo para pronosticar y otras no, como la del Calbuco. En general nosotros nos preocupamos de mapas de peligro y de la red de vigilancia volcánica. Con ello se hacen mapas de riesgo y a la vez se generan planes de emergencia y gestión de la crisis. Y eso le corresponde aquí a la sociedad, a ONEMI, a los municipios y a la gente, a la comunidad, organizarse para los planes de emergencia. Nosotros hacemos, primero que nada, un mapa geológico. Son mapas geológicos de la zona del Calbuco. No voy a detenerme en los colores, pero los diferentes colores son diferentes unidades del volcán Calbuco. Y esas diferentes unidades nos dicen cuáles han sido las unidades más viejas, donde ha sido afectado en el pasado remoto, y otras zonas que han sido afectadas en el reciente. En las últimas erupciones, por ejemplo, o en 1000 años, cuáles han sido las zonas afectadas. Entonces, primero tenemos que hacer un mapa geológico. Tenemos que entender la dinámica del volcán, tenemos que estudiar el volcán para llegar después a las zonas que pueden ser afectadas. Aquí tenemos un abanico, eso es Ensenada. Ese abanico de Ensenada es un abanico que se ha generado dentro de sucesivas erupciones del volcán donde ha afectado por flujos piroclásticos esta zona principalmente. Y hasta acá han llegado lahares. En el año 60 hubo un lahar que llegó a esa zona, pero en esta erupción no hubo, por suerte, afectación mayor. ¿Pero qué hubo aquí? Caída, mucha caída de piroclasto. Este era el volcán antes de la erupción. Y aquí vemos un montículo, que es el domo, donde tenemos esta zona que es el cráter, y teníamos esta cornisa aquí alrededor. ¿Qué pasó en la erupción? En la erupción se generó un pequeño conito de piroclasto, y ese borde, esta zona del borde de acá, se activó, es decir, el magma explotó, salieron burbujas, puras burbujas, y las burbujas empezaron a salir por todos lados. Y ahí donde nosotros definimos que habían más cráteres, pero fue solamente porque en esa erupción, al principio de la erupción, el magma no salió solamente por un conducto único, sí empezó a salir por varios conductos, que después esos se apagaron y quedó el conducto principal solamente. No quiere decir que encontramos que había más cráteres y que poco menos los cráteres están dispersos en todos lados, estaban asociados a la zona donde estaba haciendo erupción. Bueno, aquí tenemos principalmente caída de piroclastos y flujos piroclásticos. Toda esta zona afectada por flujos piroclásticos. ¿Qué sabíamos del volcán Calbuco? Por ejemplo, la última erupción en 1893 hubo una erupción que duró 2 años. Imagínate esta que duró menos de
nada, duró 3 días, así, al fin y al cabo, o 2 días, la erupción más importante. Si hubiese durado más tiempo, ya las zonas afectadas hubiesen sido cada vez más alejadas. ¿Por qué? Porque los flujos piroclásticos empiezan a rellenar y se van por arriba, aunque sean más chicos, se van por arriba a los nuevos flujos piroclásticos y llegan más lejos. Y por otro lado, los vientos principalmente corren ¿hacia dónde? Hacia Argentina, acá, ¿no es cierto? Hacia el noreste y el sureste, principalmente. Pero si tengo una erupción que dura 2 años, en algún momento hay vientos que van a venir hacia acá y te van a afectar también a Puerto Montt. Entonces, la duración y cuándo ocurre la erupción, por ejemplo, la erupción del Jackson del 91, comenzó con una erupción que la caída llegó aquí a Puerto Montt, la caída de piroclasto, porque fue justo hacia el sur. Es decir, de sur a norte vino una corriente de chorro que agarró los piroclastos y los trajo hasta Puerto Montt. Y eso es poco frecuente. Lo más frecuente es que se afecte hacia la zona del noreste o el sureste de los volcanes. Eso lo saben mejor los argentinos que nosotros. En el 29 fue una erupción más o menos pequeña, con mucho contenido de vapor de agua, pero fue pequeña, pero también explosiva. Y la del 61 también fue explosiva y generó algunas coladas de lava que cayeron hacia la zona del río del Este y hacia el río Frío. Y también fue explosiva. ¿Y qué sabíamos de la dispersión? Bueno, esta en 1893-95 la dispersión fue principalmente hacia Argentina, pero depende de la época del año. Teníamos alguna dispersión que se iba hacia Puerto Montt, otra que llegaba a Valdivia. ¿Por qué? Porque como duraba tanto tiempo, la dinámica atmosférica hacía que en algunas ocasiones la pluma se fuera hacia el oeste. En el 29 fue una erupción menor y que la pluma se fue ¿hacia dónde? Hacia el noreste. 61 hacia el sureste. Chuta, vamos a ver aquí. Deja mostrar el mapa del... ¿Y qué ocurrió ahora? Se fue hacia el noreste, como la del 29. Entonces, ya con ese registro de las últimas 4 erupciones grandes que ha tenido el Calbuco, ya sabemos las zonas que van a ser afectadas para la próxima, es decir, de seguro, nuevamente, Ensenada va a ser afectada por caída. Entonces, uno me preguntaría, bueno, ¿y qué hago al respecto? No vivo en Ensenada. No, hay que prepararse. Por ejemplo, las casas, la gente del Bombón Oriental, lo más seguro, ahora va a construir desde otra perspectiva, y la gente que se olvida después en el tiempo de que está viviendo al lado de un volcán, tiene que ir preparándose también si yo quiero construir a largo plazo en ese lugar. Por ejemplo, una escuela, por ejemplo, no sé, alguna posta, etcétera. Tiene que estar asociada, es decir, tiene que tener una construcción asociada a el lugar donde vive. Bioconstrucción, ¿cómo le llaman eso? Bueno, esta es la isópaca, que significa que son espesores. Cada línea es un espesor que nosotros calculamos. Hicimos muchos puntos y calculamos el espesor de la caída de piroclasto. Y hicimos ese, como uno jugaba cuando chico, a rellenar los puntitos. O algunos, no sé, pero uno no tan chico, pero lo mismo. Nosotros rellenamos los puntitos y generamos este tipo de productos que son la... Y este otro producto también nos ayudó mucho y le ayudó también a la DOH. Justo a tiempo. Esto que está acá es una imagen que hicimos una charla una semana, 2 semanas antes de la erupción en Alerce. Y en esa charla, las zonas que iban a ser más afectadas las pusimos en esta diapositiva. Entonces, el conocimiento del volcán y de los volcanes que están cerca sí nos indica
cuál va a ser la próxima zona afectada. Es decir, en la erupción actual, las 2 zonas más afectadas fueron esas 2. Y la pregunta era Alerce. ¿Y Alerce? ¿Pero qué pasa con Alerce? Bueno, Alerce está a ¿cuántos kilómetros? 25 kilómetros. Tiene que ser algo muy grande o que la erupción dure mucho tiempo para que sea afectado. Si bien es una ciudad grande que está cerca del volcán, no está en un peligro inminente como las zonas que están dentro de este radio, este círculo de 15 kilómetros. Por eso, cuando la ONEM y el intendente a consulta también nos consultaban a nosotros, por eso se generan ese tipo de radios, los radios de exclusión que le llamaban. Eran porque los productos volcánicos que generaba el Calbuco, que eran flujos piroclásticos principalmente, podían llegar a 15 kilómetros. Y nosotros lo registramos en de ahí voy a hablar de esta imagen, lo registramos a 8 kilómetros, fue el del río Tepo y del río Frío, fueron los flujos piroclásticos. Aquí los flujos piroclásticos están en rojo y los lahares están en naranjo. Lo importante de esto es también qué pasó después. Es decir, por ejemplo, la DOH decía, bueno, ¿qué zonas yo tengo que trabajar con las máquinas porque van a empezar a haber crecida de los ríos? Las cuencas de los ríos fueron afectadas. ¿Cuál será el lugar donde tengo que ir a llevar mis máquinas? Porque no tengo muchas máquinas. Entonces, nosotros por la experiencia del Chaitén, la experiencia del Cordón Caulle, sabíamos que las zonas afectadas por flujos piroclásticos iban a ser luego afectadas por esos lahares secundarios, que era retrabajo de estos flujos por lluvia intensa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos principalmente el río Pescado, que podía tener... Disculpen. El río Pescado podía tener algo, pero muy poco, pero principalmente que el río Tepu. El río Tepú era el que iba a tener complicaciones. Y por otro lado, el río Blanco del Este, que se junta con el Guañumueño, podía tener algo, pero no era importante ver este punto. Pero el punto más importante que veíamos nosotros era el río Tepú. Por otro lado, el río Blanco también se podía haber afectado porque tenía importantes flujos piroclásticos en su cabecera. Y eso hizo que la DOH trabajase como orientada a esa zona y pudieron controlar los ríos, que fue una de las cosas más importantes en el mediano plazo, corto plazo, porque se acercaba el invierno. Aquí tenemos el mapa de peligros del volcán Calbuco, que estaba editado desde el 99. En la prensa salió un día de que ese mapa estaba obsoleto porque era muy antiguo. Y nosotros, al fin y al cabo, lo dijo, no me acuerdo quién, salió en algún lado. Y nosotros... ¿cómo vemos si un mapa de peligro es válido o no? En la próxima erupción. Si en la próxima erupción ese mapa es superado por la erupción, ya no me está sirviendo y tengo que modificarlo. Pero la erupción generó, me están llamando a mí, no superó las zonas de alto peligro que tenía el mapa del Cernagiomín de peligro. Entonces, ese mapa, que es el que está acá, sigue válido y las zonas que dice ahí que pueden ser afectadas por lahares por alto peligro, zonas pueden ser afectadas por flujos piroclásticos con alto peligro, siguen válidas. Entonces, es un producto que todavía podemos seguir ocupándolo con mucha confianza porque ayudó en el minuto, pero a la vez el registro que hicimos nosotros de lo que pasó coincidió muy bien en la zona que decía el mapa que iban a ser afectadas. Entonces tenemos ese insumo, es decir, el insumo de dónde van a ser las zonas afectadas, lo tenemos. Lo tenemos en el volcán Calbuco y si se dan cuenta esas líneas son isópacas, que son envolventes, es decir, todas las erupciones en 10.000 años han caído en esa zona y esa línea las contiene. Cualquier duda, si alguien tiene dudas sobre los mapas de peligro, están en la web, aquí los voy a mostrar. Y pueden ir a Cernagiomín también, que nosotros estamos en Puerto Varas, acercarse, cualquier persona le podemos orientar y explicar de qué se trata el mapa. Una consulta respecto ¿Sí? a la... Para todos, porque para que no... Aló. Respecto a lo que pasó el día de la erupción, ¿ustedes tuvieron una alarma? Voy a hablar de eso. Sí. Voy a hablar de eso. Porque a mí me interesa saber porque
se demoró bastante. Por ejemplo, tengo entendido que había una radio local, la Biobío, que tenía que ver como, porque tenía un vínculo con la Radio Nacional de Emergencia, y demoró 15 minutos en informar de lo que pasó en la erupción. ¿Por qué se demoró tanto en informar respecto a la erupción cuando ya estaba ya más visible? Sí. Sí, voy a hablar de eso un poco más adelante voy a hablar de cómo fue esta erupción y cuál es el registro y cómo nosotros conocemos esa otra parte que no es buscar las zonas donde va a ser afectado el volcán, es decir, donde va a afectar el volcán, sino cuáles son los indicativos que nos dicen que puede que haga erupción. Y ahí está el monitoreo sísmico. La sísmica hasta este minuto hay harta herramientas, pero no tenemos todo el dinero para poner todas las herramientas. Entonces, la que ha sido más probada mundialmente ha sido la sísmica. Es decir, monitorear la sísmica de los volcanes ha ayudado en otros lugares a predecir erupciones y también a nosotros nos ha ayudado. Por ejemplo, el Cordón Cauye, pudimos tener un lapsus de casi un día en el que la característica de la sísmica nos indicaba de que iba a haber erupción. Vamos a ver qué pasó en el Calbuco, que no fue lo mismo. Una de las cosas importantes cuando hablamos de un volcán o queremos definir una zona donde ha sido afectado por flujo piroclástico, o por otro lado, cuál será la probabilidad o cuándo puede ser la próxima erupción, tiene que ver con la recurrencia. Y la recurrencia es que al fin y al cabo tratamos de sacar todas las erupciones que podemos más o menos, este es el registro histórico que ha tenido, y para atrás claro que hay más erupciones, pero no tenemos todo el registro. Pero ese es el registro que tenemos por lo menos histórico, donde grandes erupciones habían ocurrido cada 34, 32 años, y bueno, desde el 61 habían pasado cerca de 54 años en que no había erupción. Entonces, también algo nos decía, ¿ya? Es decir, el volcán, según el registro limitado que tenemos, no vamos a decir que tiene que ser periódico, pero había pasado bastante más tiempo del que había pasado entre las erupciones anteriores. Y bueno, ya han pasado 54 años entonces. Ojalá que para otros 54 años no se mueva. Entonces aquí entro al cómo va a avisar, cuándo va a hacer erupción. Para eso, ¿qué necesitamos? Tener monitoreo. ¿Y qué es el monitoreo? Al fin y al cabo, poner diferentes tipos de herramientas o dispositivos que nos ayuden a determinar si hay un cambio en la dinámica del volcán que nos oriente a que puede existir una erupción en el corto plazo, en el mediano plazo o en el largo plazo. En general, para este año, queremos tener 10 estaciones entre el Calbuco y el Osorno. Queremos tener inclinómetro, cámara IP y 10 estaciones sísmicas. Ya con 10 estaciones sísmicas, chuta que podemos, antes habían 2, 3, dos en el Calbuco y una en el Osorno. Y ahí va a ir a la pregunta, a contestar un poco la pregunta de aquí el oyente, porque si bien teníamos buen registro y podíamos monitorear el volcán, no teníamos todo el conocimiento del volcán de cómo él podía actuar. Es decir, lo comparamos con volcanes de otros lados. ¿Por qué? Como no teníamos registro de cuando hacía erupción y teníamos pocas estaciones también, a lo mejor con más estaciones hubiésemos tenido un registro un poco más fino. Voy a hablar sobre ese tema, me desordené un poco, pero vamos a hablar primero que nada sobre, por ejemplo, aquí hay un ejemplo del Cordón Cauye, cuando hizo erupción el Cordón Cauye. Cada una de estas líneas es 1 hora y tenemos una cantidad de sismos importante que ya un día antes de la erupción, aquí fue la erupción más o menos, un día antes ya la cantidad de sismos y las magnitudes eran tales que se empezaron a generar diferentes tipos de alertas. Se empezaron a dar alertas de a poco hasta que se llegó a una alerta de erupción inminente en torno de 2, 3 horas antes de la erupción. Ese es el Calbuco. No teníamos mucho registro porque no se movió el Calbuco. Se movió ¿cuándo? Estas eran las 3 de la tarde y comenzó a moverse un poco. Pero si comparamos eso con esto, el parámetro que teníamos para decir que podía haber erupción nos confundió. Ahora ya conocemos que el Calbuco se puede
puede manifestar este tipo de comportamiento. Entonces, los científicos y los expertos en sísmica han estudiado esta erupción para atrás y han visto que hay algunos parámetros que los pasaron en alto porque no eran típicos en otras erupciones. Entonces, este tipo de erupciones intempestivas, se llaman, que son muy rápidas, por suerte no son tan frecuentes. En el registro mundial no son tan frecuentes, pero tenemos un registro nosotros claro de la erupción que esperábamos del Calbuco fue de ese tipo. Aquí estamos a las 5:30. Recién comenzaron los sismos importantes donde se podía dar el cambio de alarma y a las 6 hizo erupción. Es decir, nos estábamos preguntando, bueno, si va a ser tum y ya vimos la erupción en curso. Entonces, fue tan rápida y con nuestro conocimiento no podíamos, realmente estábamos limitados para poder dar una alerta rápida en esta ocasión. No siempre ocurre, y eso es lo importante. Generalmente ocurre esto otro. Ocurre eso, donde el volcán viene avisando durante mucho tiempo. El año 61, el Calbuco empezó a temblar 3, 4 meses antes de manera perceptible, importante. Acá tembló muy poco. Voy a hablarles un poco de los niveles de alerta que tiene Cernagiomín. Ustedes pueden entrar a la página. Uno entra aquí a la página de Cernagiomín y sale un link que dice todo sobre volcanes. Y ahí sale un conito con un color. Uno se mete a ese lugar y aquí sale todos los volcanes, la zona norte, zona centro, zona sur. Y uno, por ejemplo, si quiere ver Calbuco, pincha en el Calbuco y sale esta otra despliegue donde salen los registros, que son los RAP, que son los reportes de actividad volcánica que se hacen en el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, el OVDAS, que está en Temuco. Y te dice más o menos las características del volcán y en qué condición está. ¿En qué condición? Nosotros nos damos alertas. Las alertas las da ONEMI y las dan a través del plan de emergencia que cada comunidad debería tener. Nosotros damos el estado del volcán. ¿Y qué significa el estado del volcán? Es como, por ejemplo, si yo voy al médico y el cardiólogo me pone electrocardiograma, que serían las estaciones sísmicas, y te dice el médico, usted está bien, está vivo, pero está, claro, lo primero que puedo decirle es que está vivo. El volcán también está vivo, no es que esté muerto y que no se mueva, pero usted está igual que el mes pasado, está igual que el año pasado, así que usted está bien, tu chequeo está normal. ¿Qué condiciones? Verde. Pero ¿qué pasa si yo voy después y digo, sabe doctor que ando con taquicardia, no me siento bien, y él pone el electro y dice, sí, en los electros hay algo raro. Sabe que usted tiene que hacer dieta, cuídese, vamos a empezar a monitorearlo más seguido. Vamos a ponerle más estaciones para saber realmente si usted puede escalar hacia algo mayor. ¿Qué nivel, qué nivel estamos en el volcán? Amarilla. Y ahí, si escala, es cuando el médico dice, bueno, usted tiene que irse al hospital al tiro porque tienen que estar todos nuestros recursos, todos los doctores mirándolo, porque esto puede escalar en algo peor. Naranja. Y roja es cuando ya el paro cardíaco y todo se empieza a movilizar y ya estamos en un plan de contingencia y no de emergencia. Ahora, nosotros como Cernagiomín no damos esas alertas de ONEMI, ni de la radio, etc. Solamente damos el estado del volcán. ¿Y a partir de qué? De la sísmica. Bueno, muchas gracias. Yo creo que está más o menos ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Muchas. Yo sé, por lo que vivimos anteriormente en el Calbuco, yo sé que no nos va a pasar como lo del Nevado del Ruiz sobre Armero. Pero sí se mostraba en el video que hay una serie de pasos, ¿no es cierto?, desde la medición hasta los planes de emergencia que hay que seguir. Con respecto a Chile y específicamente a la región, ¿cuál es la mayor debilidad con respecto a esas etapas? Yo creo que, a modo personal, es decir, la debilidad no soy yo para poder definirla en cada lugar, pero un poco que la gente tome conciencia de lo importante que es. La gente que vive en los entornos del volcán supo que era importante cuando comenzó la erupción, pero desde antes la gente conocía el tema, sabía que podía haber erupciones importantes, pero no se organizaban.
costaba. Nosotros hicimos charlas y iban 3, 4 personas. Hicimos una charla después de la erupción y fueron 200. Es decir, ¿cuál es la falencia más grande? Tiene que ver con la conciencia de la gente que sepa que se tiene que prevenir ellos primero, antes de que una autoridad tenga que venir a decirles qué tienen que hacer. Y esa educación al fin y al cabo, es lo que nos falta en la sociedad, como educación cívica y educación hacia el riesgo. Pero no hay una política pública, porque tú dices, la gente se organiza, la gente no se organiza sola, o sea, no hay una cosa pública de Estado que baje a la gente que se pueda organizar, porque es re complejo, si tú no analizas, que nosotros nos juntemos con quién, con nuestros alumnos, en los colegios, esa cosa no está por parte del Ministerio de Educación, o sea, la crítica no es una cosa para una institución. Un tema de país. Exacto, a eso voy. ¿Cómo se puede hacer con lo que tú dices? ¿De qué manera tú piensas que se podría hacer? Tuviste en el clavo, yo creo la educación de nuestros chicos hacia el tomar conciencia de su entorno. Tú eres profesora de geografía, historia, geografía, y yo también soy profesor de la U de geología, y a los chicos les digo, ustedes saben, y a ustedes les pregunto, ¿ustedes saben el entorno donde vive qué es? No lo sabemos nosotros. Generalmente, ¿por qué es Melipulli? ¿Por qué tiene tantas terrazas? ¿Por qué son terrazas Puerto Montt? Cosas de ese tipo, no lo sabemos tampoco. Entonces eso parte de la educación, a que sepamos más de nuestro entorno. Hola Mauricio, ¿Qué tal? primero felicitarte y agradecerte por la información y la charla, muy interesante. Gracias. La pregunta que te quiero hacer tiene que ver con la influencia, o cuál es la influencia de las fallas Liquiñe-Ofqui en todo esto de la actividad volcánica, en lo concreto. Es de primer orden, es decir, todos los volcanes que si los vemos están alineados y están a la misma distancia más o menos de la costa. Como dije al principio, para que el magma pueda subir a la corteza, tiene que subir por fallas. Y el sistema de fallas, que no es una traza, no es una línea, es un sistema, son muchas fallas de diferentes direcciones, es un sistema que aquí es el más importante del centro-sur de Chile, que se llama el Liquiñe-Ofqui, que parte en el istmo de Ofqui, allá por la península de Taitao, y se mete aquí por los volcanes. Y si uno mira, por ejemplo, el estuario de Reloncaví, y al final está el Yate, volcán Yate, el otro lado tienes la Viguería, y tú ves un valle norte-sur muy claro. Esa es la traza, una de las trazas principales de la Liquiñe-Ofqui. Y si tú ves, esa coincide con el volcán Osorno y Calbuco, que son algunas trazas que son oblicuas, pero sigue hacia al Casablanca, es decir, el Puntiagudo, Casablanca, y así sigues para atrás y están todos alineados en la traza de la falla. Entonces, tiene una relación de primer orden. Voy a entregarle a Mauricio un presente, gentileza de sal. ¿En serio? Qué bueno, Sí, gracias. Es un libro Buenísimo. precioso de las cascadas. Sí, yo creo que